Mira esto, Ecuador. Oficialmente culpables. Fiscalía informa que recibió la sentencia escrita contra Pablo Celi, ex Contralor del Estado, y Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador. En caso Las Torres, por delito de delincuencia organizada, son condenados a 13 años, 4 meses de cárcel, a pagar $250.000 y ofrecer disculpas. En la práctica, estarán menos tiempo presos, porque así es la justicia en el Ecuador. Vamos a ver. Con Nacional Electoral, que usaron su testimonio como una forma de lavar sus propias responsabilidades en la inscripción irregular de organizaciones políticas, y eso sí es un incumplimiento de funciones que debería ser motivo de un juicio político. Tampoco pude, señoras y señores asambleístas, objetar, ¿cómo lo habría hecho?, el testimonio de la fiscal general del Estado. No es posible que se haya traído a la fiscal general del Estado para que comparezca a declarar ante una comisión de fiscalización cuando ella es la titular de la acción penal pública, a quien el artículo 195 de la Constitución le encarga dirigir la investigación procesal y penal. El haberla traído para que haga declaraciones extraprocesales fuera de los procedimientos ante una comisión que no tiene capacidad jurisdiccional es un grave atropello al propio proceso que lleva adelante la fiscal, que lamentablemente hizo declaraciones sin que haya concluido ni siquiera la instrucción fiscal en una causa penal que se inicia en mi contra y en donde Fiscalía debió actuar con objetividad. No puede ser que antes de que haya concluido una investigación procesal, y por supuesto, mucho antes de determinar si hay sustento para una acusación fiscal, se hagan señalamientos en torno a una supuesta responsabilidad penal que en mi caso no ha sido establecida en ningún nivel judicial, que es donde corresponde hacerlo. Es evidente que se ha inducido una anticipación de culpabilidad y sentencia, cometiendo una intromisión en la propia Fiscalía y, por supuesto, en el proceso penal que se está desarrollando. La Fiscalía ha intervenido sobre la autonomía política de la Asamblea y esta Asamblea ha intervenido en un proceso judicial por las liviandades. ¿Y quién es el contralor subrogante Pablo Celi? El ex contralor subrogante fue sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Las Torres. Esta es su trayectoria, tomado de GK. Pablo Celi fue el contralor general subrogante desde el 2017, el 10 de febrero de 2023. Celi y otras 10 personas más fueron sentenciadas por delincuencia organizada en el caso Las Torres, que investigaba corrupción en Petroecuador, la Contraloría General del Estado y otras instituciones. El expresidente constitucional de la República, los ministros de Economía y Finanzas, los subsecretarios de Financiamiento Público, el director nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, el coordinador general jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, actuantes durante el periodo analizado. En relación con la declaratoria de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento, se han establecido indicios de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa con multa y responsabilidad administrativa con destitución para varios funcionarios según sus niveles de responsabilidad, entre ellos
los ministros de Finanzas, los subsecretarios de Financiamiento Público y el coordinador general jurídico del Ministerio de Finanzas actuantes durante el periodo. En relación con el convenio de cooperación interinstitucional con Petroecuador, se han establecido responsabilidades administrativas con multa y con destitución para los ministros de Economía y Finanzas, ministros de Hidrocarburos, miembros del directorio de EP Petroecuador, representantes de Semplares, gerentes generales de Petroecuador y subsecretarios de Financiamiento Público actuantes durante el periodo. En relación con la inexistencia de un archivo íntegro de las operaciones de endeudamiento, se han establecido responsabilidades administrativas con multa y destitución para los subsecretarios de Financiamiento Público actuantes en el periodo. En síntesis, los indicios de responsabilidad penal derivados de los hallazgos de auditoría señalados en el informe general, que hoy es ya de conocimiento de la ciudadanía, tienen relación con lo siguiente: el presidente constitucional de la República, los ministros de Economía y Finanzas, los subsecretarios de Financiamiento Público, directores nacionales de seguimiento, evaluación del financiamiento público, el coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, actuando en virtud de los cargos públicos que representaban respectivamente, incluyeron una metodología para el cálculo de la relación del PIB no prevista en la ley, mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento que difieren del ordenamiento legal, incumplieron los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado el límite legal, no registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que estas fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron. Celi y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años, 4 meses de cárcel, en calidad de autores y por lo tanto líderes de un grupo estructurado cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos. Esto es miserable, según la Fiscalía. El 13 de abril de 2021, la Fiscalía General hizo 25 allanamientos en Quito, Guayaquil y San Borondón, dentro de una investigación abierta en 2019. Presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría. En los operativos se detuvo a varias personas, incluyendo a Pablo Celi, en julio de 2021. Celi renunció a su cargo. Celi cumplió una orden de prisión preventiva por 11 meses, desde mayo de 2021 hasta cambiar las medidas cautelares que había en su contra. Por eso, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre Celi y la sustituyó por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y vigilancia permanente. Su vida profesional. Pablo Santiago Celi de la Torre es doctor en Ciencias Internacionales y Filosofía en Ciencias Políticas. No ha estudiado Derecho, pero tiene una licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas. Nació en Quito. Le faltó allí un poquito más. También ha estudiado para hacer delincuencia organizada, para chantajear y para hacer montajes como los que le hicieron a Jorge Glass y a Rafael Correa. Definitivamente, qué sinvergüenzas. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador por más de 30 años. Oiga, ¿cómo un tipo tan... puede ser tan... por favor. En 2010, Celi fue asesor en política internacional y posicionamiento de la Contraloría General del Estado, y ese mismo año fue designado subcontralor administrativo. En 2011 fue nombrado embajador. Escuchen bien. En 2011 fue nombrado embajador del Ecuador en Argentina, en el gobierno de Rafael Correa, y en 2014 volvió por un breve periodo a la Contraloría, donde ejerció como subcontralor general.
Ese mismo año fue enviado como delegado del Ecuador al Centro de Estudios Estratégicos de la hoy Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Buenos Aires. En la UNASUR fue también subdirector del Consejo de Defensa Sudamericana. Pero en 2016 regresó a la Contraloría. Me llamaron de la Contraloría a que me reincorpore como subcontralor general para desarrollar un organismo más moderno, que era el que sigue siendo mi obsesión, dijo en una entrevista a la revista Mundo Diners. En ese entonces fue nombrado subcontralor subrogante y en el 2017 pasó de ser subcontralor general del Estado subrogante. Increíble. Ese año, Celi estuvo en el centro de la disputa por quien debía reemplazar a Carlos Pollitt, contralor del Ecuador desde 2007, quien era procesado por su participación en la trama de corrupción Odebrecht. El 2 de julio, la casa de Pollitt en Guayaquil fue allanada. Sin embargo, el entonces contralor ya no estaba en el país, sino en Miami, Estados Unidos. Desde ese momento, Celi y Pollitt se enfrentaron por el control de la Contraloría. Pollitt intentó destituir a Celi desde Miami, enviando una comunicación desde el consulado del Ecuador en esa ciudad de la Florida. Cuando funcionarios de la Contraloría intentaron notificar a Celi de la decisión de Pollitt, el contralor subrogante rompió la notificación. Yo no voy a aceptar. Se lo escucha decir en un video, dijo Celi en el altercado. En 2019, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, que de Dios nos goce, no convocó a un concurso para llenar la vacante dejada por Pollitt y resolvió que Celi, en ese momento contralor subrogante, se quedará a terminar el periodo del titular que vence en 2022. El hecho de que Pollitt haya sido ratificado, a pesar de que Celi era subcontralor en ningún concurso de méritos y oposición, ha hecho que la legalidad de su nombramiento sea duramente cuestionada. Tras la salida de Pollitt, también se vinculó a la Contraloría General del Estado a 20 personas de libre nombramiento, entre ellos la entonces subcontralora administrativa Sabed Chamón, la coordinadora de talento humano Ligia Cobo y el secretario general Adrián Bustos. En los cerca de 4 años de su gestión, Celi abrió investigaciones, sancionó, destituyó a funcionarios de anteriores gobiernos, entre ellos Richard Espinosa, Jorge Glass y Carlos Ochoa, Wilson Pastor, Carlos Pareja Llanuselli, entre otros. Pablo Celi es un psicópata. Renunció a la Contraloría a mediados de 2021, el 5 de julio. Julio exactamente envió al subrogante. En el documento dice que tomó la decisión ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuesta desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución. Sin embargo, no especificó a qué o a quiénes se refería. Ya después, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó la renuncia de Pablo Celi. Actualmente, Carlos Alberto Riofrío González es el contralor subrogante del subcontralor subrogante del subrogante. Terrible. Esa es la vida de Celi, de un político que llegó a la delincuencia organizada.